Mucha gente afirma que la lucha libre es falsa, y a veces hay acciones que no podrían contradecir esa afirmación. Pero dejando a un lado el ámbito de espectáculo que rodea ese deporte, hay eventos que sobrepasan el show y que definitivamente demuestran que los golpes que reciben los luchadores llegan a desencadenar actos aún más violentos que lo que sucede encima del ring. Esa es la historia de terror que vivieron los miembros de la familia de un luchador. Estos son Archivos Oscuros por Tripas de Gato y esta es la historia de Chris Benoit. Chris Michael Benoit fue un luchador canadiense que trabajó para empresas de lucha como Stampede Wrestling, New Japan Pro Wrestling, ECW, WCW y tal vez la más famosa del mundo, la WWE o WWF si son un poco más viejos. Hay incluso datos que afirman que luchó en el mismísimo toreo de Cuatro Caminos en México. Benoit se convirtió en una de las figuras más importantes del universo de la WWE. Tenía todo lo que al público le encantaba, una personalidad ruda, siempre dispuesto a enfrentar las más violentas luchas, aunque no siempre era el ganador. Lo que era seguro era que siempre dejaba todo en el ring. Y por esto me refiero a que siempre terminaba muy golpeado, principalmente en la cabeza, pues incluso uno de sus movimientos más característicos era un golpe que asestaba con su propia cabeza a sus oponentes, esto saltando desde la tercera cuerda. Ahora, uno pensaría que es el riesgo que se corre al dedicarse a la lucha, pero tenemos que tomar en cuenta que los luchadores en ese preciso momento realizaban por lo menos 4 funciones a la semana, o sea, al menos 4 veces por semana recibía esos golpes. Hablando de su historia personal, Chris desde muy pequeño tuvo que superar los golpes que aparentemente la vida ya le tenía preparada, pues a sus 6 años estuvo involucrado en un accidente automovilístico, el cual tuvo como resultado que su cabeza terminara impactando con el parabrisas. Los doctores diagnosticaron una lesión cerebral leve, pero al pasar algunos días aparentemente se recuperaba por completo. Incluso aseguraron que no tendría ninguna secuela o lesión permanente. Conforme fue creciendo, los deportes se hicieron parte de su vida. El fútbol americano se convirtió en su prioridad por al menos 5 años. Desde los 13, su único objetivo era entrar en el mundo de la lucha. Ahí fue cuando empezó a levantar pesas de manera prácticamente religiosa y fue en 1985, a sus 18 años, que debutaba oficialmente como luchador. Chris se casó 2 veces, primero con Martina Benoit y posteriormente con Nancy Tofoloni, con quien tuvo a su hijo Daniel. En general, las personas que conocieron a Chris lo describen como una persona sumamente hogareña, dedicado a su familia y cuyo único vicio era la lucha, pues incluso niegan rotundamente que usara sustancias como anabólicos o esteroides para impulsar su rendimiento deportivo. Aunque a ver, seamos honestos, nadie llega a ese nivel de musculatura sin darse un empujoncito. Sí saben a lo que me refiero. Benoit era un sujeto profundamente orgulloso de su actividad de vida, pues portaba como medallas las consecuencias de su oficio, cicatrices, heridas, incluso la pérdida de algunos dientes. Chris no intentaba ocultar todo lo que le había costado llegar hasta donde estaba, portándolas con orgullo. En su palmarés se encuentran 13 campeonatos y una batalla real. En el transcurso de su muy prolífica carrera siguió cambiando de empresas, cosa que es muy común en este medio, pero llegó el 19 de junio de 2007, fecha que marca la última lucha que tendría Benoit, de la cual por cierto resultó vencedor. Y aquí tenemos que hacer una muy importante pausa, porque todo lo que hemos hablado de Chris hasta este punto va a ser tirado a la basura. Así es, una vida tranquila y con sueños, una carrera soñada y una familia que aparentaba ser feliz, terminó a causa de 3 días, los 3 horrendos días que estaban a punto de llegar. Los reportes oficiales en el mundo de la lucha indicaban que Benoit, quien debería aparecer en Vengeance, un evento de la WWE, no estaría debido a una
emergencia familiar. El viernes 22 de junio, Chris Benoit acabó con la vida de su esposa, de su hijo y terminó con su propia vida. La causa de muerte en el caso de Nancy y Daniel fue estrangulación y ahogamiento respectivamente. Y para finalizar esta escena de terror, Chris terminó con su vida utilizando un cable de su propia máquina para hacer ejercicio. A Nancy la encontraron en una habitación con señas de haber sido atada de pies y manos y sometida con una llave de lucha, además de tener una Biblia encima de ella. Su hijo tenía restos de sustancias que pudieron dejarlo inconsciente antes de perder la vida. Todos estos actos se llevaron a cabo en el transcurso de 3 días, sin tener muy en claro qué día específicamente ocurrió esta tragedia. De lo que sí se tiene registro es de un mensaje de voz que recibió el luchador Chavo Guerrero el sábado 23 de junio, en el que Chris le decía que había perdido su vuelo y que estaba tratando de encontrar uno nuevo. Estuvieron escribiendo y hablando intermitentemente hasta que Chris le dijo a Chavo que su esposa e hijo estaban enfermos, supuestamente por una intoxicación alimenticia. Chavo solo le dijo que cualquier cosa que necesitara, él estaba ahí para él. Benoit terminó esa conversación con un "te quiero, Chavo". El siguiente día siguieron los mensajes, pero ahora también desde el número de Nancy, en los que se daban descripciones de cómo se encontraba la casa, indicando que los perros estaban en el área de la piscina y que había una puerta abierta de la cochera. Obviamente esto causó preocupación y decidieron llamar a las autoridades para que fueran a ver qué estaba pasando en la residencia Benoit. Al llegar las autoridades fue que se encontró la terrible escena. La comunidad de la lucha rápido se pronunció con testimonios que no daban crédito a lo que estaba pasando, pues todos coincidían que Chris no era el tipo de persona que podía cometer semejante crimen. Cuando las aguas se calmaron un poco, salieron a la luz algunos datos que dibujaban al luchador de cuerpo completo. Por ejemplo, Nancy, su esposa, habría solicitado el divorcio en 2003, además de una orden de restricción en contra de Chris después de un episodio de violencia por parte del luchador. El mismo 22 de junio, Chris estuvo con el doctor Phil Austin, el cual le dio una receta para consumir esteroides, medicamentos para dormir y potentes analgésicos, lo cual hizo que eventualmente fuera a prisión por mala praxis. En la autopsia se descubrió que Benoit tenía el corazón agrandado por lo menos al doble de una persona de su edad, y esto, a pesar de lo que todos en el gremio afirman, solo se debe al abuso de esteroides y de la hormona del crecimiento. Incluso se dijo que de no haber pasado lo que pasó, él hubiera muerto en el transcurso de 1 año por el daño que ya tenía. Al analizar su cerebro también se detectó encefalopatía traumática crónica, mejor conocida como CTE, que no es otra cosa que el resultado de recibir muchísimos golpes en la cabeza. Y tomando en cuenta que incluso Chris Benoit usaba su cabeza como método de castigo para sus oponentes en el ring, no era nada extraño. Para contextualizar este padecimiento, sus secuelas son similares a lo que padecería una persona con Alzheimer o demencia, pero sin la oportunidad de preverlos al llegar a cierta edad. Es como si fuera una bomba de tiempo a punto de estallar y siempre desencadenan actitudes muy agresivas. El resultado final del diagnóstico reveló que su cerebro era el equivalente al de una persona con Alzheimer de 90 años. Contrario a lo que las personas que lo conocieron decían, Chris padecía de un severo caso de depresión, además de sufrir de constantes episodios de paranoia y delirios de persecución, que se combinaron con altas cantidades de alcohol, esto anotado por él mismo en un diario. Finalmente se logró determinar que Chris Benoit acabó con su familia desde el viernes 22, lo que significa que estuvo en esa casa con los cuerpos por 2 días, hasta que decidió terminar con su vida también. Después de todo este terrible caso, las empresas de lucha se decidieron a darle mucha más importancia a la gravedad de las lesiones cerebrales,
aunque esto pareciera evidente. La comunidad luchística se pronunció en contra de los actos de violencia y aunque dejaban entrever que Chris era un miembro querido, prefirieron enfocarse en las víctimas de este terrible caso. Tras un breve momento sentimental, se dedicó todo un episodio de Raw para rendirle homenaje y compartir algunos de sus mejores momentos en el ring. Todo esto sin tener aún por completo el informe de lo que había pasado en esa casa. Para cuando se revelaron los terribles hechos, de manera casi mágica se eliminaron todos los registros que mostraban a Benoit siendo parte de la empresa. Se procedió a borrar todo rastro de sus luchas, sus campeonatos, y se marcó como tabú el nombre de Chris Benoit, prácticamente como si nunca hubiera existido. A raíz de este episodio oscuro, la WWE adoptó una política de 0 golpes en la cabeza, cosa que obviamente acabó un poco con la espectacularidad que los caracterizaba, y supuestamente están más al tanto de las lesiones y su rehabilitación. Muchas personas siempre han juzgado a la lucha libre como falsa, y si bien es cierto que la parte de espectáculo generalmente opaca a la deportiva, llegando a parecer más una obra de teatro que otra cosa, también es evidente que todos los golpes que reciben, especialmente en la cabeza, no son de mentiras, y sus consecuencias, desgraciadamente, nunca son favorables. Este caso también apuntó el dedo a las irreales exigencias que se tiene sobre el físico de los luchadores, quienes al forzarse a alcanzar mayor fuerza y musculatura, terminan acudiendo a sustancias que en el menor de los males solo los afectan a ellos, pero que pueden desatar muchos problemas de personalidad. Estos fueron Archivos Oscuros por Tripas de Gato, y este fue el terrible desenlace de Chris Benoit. Muchas gracias por ver este video. Si les interesa este tema y quieren ver un caso similar también de golpes en la cabeza a deportistas, pueden checar el caso de Aarón Hernández, que ya hizo Tripas de Gato, el podcast canon. No se pierdan todo el contenido que está subiendo Tripas de Gato, desde estos, los archivos oscuros. Si les interesa el contenido que produce esta cara y esta voz que escuchan, pueden checar también el BMBR Podcast, y si les gusta, pues ahí le dejan un like o le dan seguir. Dejen en comentarios qué les pareció, si tienen algún tema del cual les gustaría que habláramos, y compartan este video y todos los de Tripas de Gato por todos lados. Yo soy Bomber Álvarez y nos vemos en el próximo video.